A veces queremos esperar la oportunidad correcta en el momento correcto y también ser la persona correcta. Me acuerdo cuando me presentaron las redes de mercadeo 2 días después, mi vida cambia inimaginablemente porque mi madre Aixa fallece 2 días después. Cuando yo vi una maravillosa oportunidad de negocio, llegué emocionado a la casa y mi madre Aixa muere 2 días después y yo quedo como que, ¿ahora qué hago? Me gustó esto, me gustó la oportunidad de negocio. Y lo primero que pensé en ese momento es, ¿cómo le hago para iniciar? Aprendí a mirar las oportunidades incluso en los momentos más oscuros de mi vida. Ignora el sentido común. Realmente muchas veces se nos presentan oportunidades y empezamos a buscarle como esa quinta pata al gato, ¿verdad? Me acuerdo cuando me presentaron por primera vez la industria de redes de mercadeo, mi amigo del colegio me llama y me dice, Omar, quiero reunirme contigo. Llegué a un mall en Panamá, nos reunimos prácticamente como 9 personas en esa mesa y recuerdo exactamente que nos presentó una hoja, nos presentó el negocio en una hoja y lo interesante de todo eso es que no es que sea mejor que otra persona, pero fui el único en esa mesa que me llevé la hoja. Hoy me pregunto por qué y para qué me llevé la hoja. Nunca le dije a mi amigo en ese momento cuando me estaba invitando, nunca le pregunté para qué era, nunca le pregunté si no me dices no voy. Lo único que entendí en ese momento es ir. A veces tenemos amigos que tienen oportunidades de negocio, tienen una idea y de primero le preguntamos dime qué es o le lanzamos inmediatamente un pensamiento negativo del negocio que esté desarrollando. Y ahí aprendí que desde muy joven siempre estuve apoyando a colegas, estuve apoyando a amigos. Y cómo no olvidar esa reunión que cambió completamente mi vida. Estando sentados en esa mesa cuando me estaban presentando el negocio, no me pregunté qué había que vender, no pregunté qué había que hacer. Literalmente no pregunté absolutamente nada que fueran objeciones para mi mente. Hoy en día veo y digo, wow, qué impresionante que no me puso una excusa mental. Lo único que yo vi en ese momento es, yo lo puedo hacer. Eso fue lo único que pensé y dije en mi mente, yo lo puedo hacer. Lo interesante de ponerle una intención a algo que va ligado literalmente con la ley de la atracción, como les quieran llamar, manifestación. Semanas anteriores ya yo estaba buscando una oportunidad de negocio, yo estaba buscando dónde invertir $500. Sin embargo, no tenía los $500. Entonces le puse la intención a lo que quería hacer, mas no me pregunté anteriormente cómo le hago para hacerlo. Porque muchas veces no nos tenemos que preguntar el cómo. El cómo aparece cuando tenemos bien claro el por qué. Estaba buscando una oportunidad de negocio y exactamente eran $500. Aparece mi amigo, me muestra la presentación de negocio y yo digo, yo lo quiero hacer, yo lo puedo hacer. Mi padre se convirtió en ese primer apoyo en la industria. Obviamente no tenía el dinero para iniciar, eran $500. Y me acuerdo en ese momento que anteriormente no teníamos muy buena comunicación. Siempre que yo necesitaba algo, se lo comunicaba a mi mamá Ixa y ella se lo comunicaba a mi papá. Entonces, imagínate, ya en ese momento, exactamente en esos mismos 15 días, me presenta la oportunidad de negocio. Mi madre Ixa ya no estaba. Entonces ahora me tocaba realmente sanar una comunicación con mi padre directamente. Cuando estaba pasando todo este escenario en la misma semana, el mismo mes que me habían presentado a la industria, yo quería iniciar, yo tenía muchas ganas de emprender ese negocio. Obviamente no tenía el dinero, lo único que sí sabía era que había una persona que me lo podía prestar y era en ese entonces mi papá. Yo sabía que él se levantaba todos los días en la mañana súper temprano y yo dije, ¿cuál sería la mejor forma de pedírselo? Yo me levanté un día temprano a los 18 años, solamente estás estudiando, trabajando los fines de semana o trabajando de noche en grabando programas de televisión. No tienes como un sentido de urgencia levantarte temprano. Entonces me levanté temprano ese día. Lo primero que hice fui al cuarto de mi papá con la hoja que me habían presentado. Fui el único en ese momento que me la había llevado. Y le dije a mi papá, me presentaron este día de negocio y en un minuto entendí que ahí tenemos que saber vender. Desde los 18 años, súper venderle la idea de negocio a mi padre. Literalmente no fue pedirle el dinero. Le vendí la idea de negocio en un minuto. Y cuando él me dice en ese momento, ve y tómalo de la cuenta, yo inmediatamente me fui. Demoré menos de 3 segundos, le dije gracias, me fui y corrí a sacar ese dinero para poder iniciar dentro de la industria del network marketing. Tanto me apasionó y me gustó tanto, me llamó tanto la atención
que ese mismo día fui corriendo y me inscribí. Sin guía, sin resultados. Imagínate que las 3 personas que te dicen que te van a guiar dentro de la maravillosa industria abandonen en sus primeros 3 meses. Esos primeros días dentro de la industria me empezó a suceder algo súper interesante, porque cuando iniciamos un negocio lo primero que pensamos es cuánto voy a ganar, cuánto es el beneficio que voy a sacar mes tras mes, pero no nos damos cuenta que a cada negocio tenemos que ponerle una intención un porqué. Me acuerdo que inicié y en los primeros 15 días le presenté el negocio a muchos amigos, muchos familiares, y adivina, todos me dijeron que no. ¿Cómo te sientes? Se siente tu ego en ese momento? ¿Cómo te sientes tú en ese momento? Literalmente llamé a mi amigo y le dije, oye, todos me dijeron que no. Y él en ese momento me dijo, ¿y cómo te sientes? Y yo, no me siento muy bien. Y en ese momento lo único que le dije fue, no sé si seguir. Y él me dijo, tienes que tener un porqué. 3 meses después, esas 3 personas que me estaban guiando en el negocio ya no están en el negocio. Sin embargo, a mí me quedó bien claro algo muy importante es, tienes que tener un porqué. Yo en ese momento trabajaba en un programa de televisión como camarógrafo y a la par también estudiaba y a la par también estaba haciendo el negocio. Imagínate, mis ganas de salir adelante eran tan fuertes que cada oportunidad que yo veía literalmente la estaba tomando, la estaba aprovechando. También trabajé como dependiente en una tienda de ropa en Panamá, en un mall de la localidad. Y también aprendí ahí a hacer las cosas con excelencia. 3 meses estuve ahí donde estuve aprendiendo muchísimas cosas que hoy por hoy puedo aplicar. Pero algo que entendí dentro de estos inicios dentro de la industria es que tú tienes que tener un porqué bien claro. Y ese porqué bien claro me llevó a tomar decisiones. Luego que estas 3 personas dejan la industria, yo empecé a buscar ahora cómo yo puedo seguir aprendiendo. Me acuerdo en ese momento, yo quedé en un grupo y anunciaron que iba a haber un evento en el Hotel Trip en Albrook. Y, sabes, yo estudiaba, trabajé en un programa de televisión como camarógrafo, ganaba menos de $200 al mes. Literalmente me movía en el carro con $5. O sea, los $5 que le echaba de gasolina el día lunes era del día lunes me tenía que aguantar hasta el día viernes, que era donde yo recibía como un monto para poder meterle gasolina al carro e ir a grabar eventos. Entonces imagínate que dicen el lunes va a haber un evento en Albrook. Para mí ir de Boca la Caja a Albrook era literalmente un lujo, porque estaba utilizando literalmente gasolina incluso que no tenía. Entonces viajo a Albrook, manejo hasta Albrook al evento y resulta y sucede que el evento no era en ese hotel. Había un hotel que se llamaba exactamente igual que ese, pero en otra ubicación, o sea, en Vía España. Literalmente a la mitad de ese recorrido. Yo tenía ahí en ese momento 2 opciones. Opción número 1, me regresaba a la casa. Opción número 2, iba al evento. Ahí en la cual tomé la opción número 2, de ir ¿qué? Al evento, porque entendí que yo tenía un porqué bien claro y no podía abandonar, no quería abandonar, la industria me gustaba mucho. Siento que nosotros somos vendedores de historias. Lo importante es qué tanto le haces creer a la otra persona que él puede vivir esa historia en base a lo que la otra persona está buscando. Yo estaba buscando un cambio de vida completamente diferente y a mí me dijeron, Omar, si no te rindes en tus primeros 5 años, nos vemos en las mejores playas del mundo y en los mejores aeropuertos del mundo. Yo decidí comprar esa historia. Ahora, imagínate cuántas historias tú puedes vender independientemente del negocio que hagas o lo que hagas. Por eso es muy importante entender que las palabras tienen poder. Esas palabras tuvieron mucho poder en mí. El que logra comprar la historia y se la cree, corre el riesgo de cumplirla. Con menos de $50 al mes construí mi creencia. ¿A qué voy con esto? De que cuando yo entré dentro de la industria en mi primer año gané menos de $500. Si sacamos cuenta en 12 meses, menos de $50. Al sexto mes logro afiliar mi primer cliente. En ese momento fue mi hermana. No sé si mi hermana entró al negocio por apoyarme o entró porque vio una oportunidad. Pero cuando a mí me llegó esa comisión, yo sentí un grado muy alto de responsabilidad. Entendí que también habían metas y sueños de otras personas, porque cuando una persona se une a la industria, no te da X monto que le sobra, le da X monto
que deposita su confianza en ese monto, que deposita sus metas y sus sueños en ese monto. Y por ende nosotros tenemos que tener un grado de responsabilidad y compromiso muy alto. Y eso es lo que determina si una persona va a tener resultados o no. Esa primera comisión fue como un shot de creencia. Cuando a mí me llegó esa comisión, yo inmediatamente pensé y dije, si puedo ganar este monto, puedo también viajar y conocer las mejores playas del mundo. Entonces luego de ya de 8 meses de estar dentro del negocio, me volví a vender la historia de si no te rindes en tus primeros 5 años, nos vemos en las mejores playas del mundo, en los mejores aeropuertos del mundo. Cuando llegó esa comisión dije, yo también puedo lograr lo que otras personas ya han podido lograr. Y literalmente desde ese momento empecé a agarrarle más cariño, más amor al negocio, porque dije, ya no son mis metas, sino las metas y los sueños de otras personas. Y en ese momento entendí algo muy importante, y es que todo negocio sobre la faz de la tierra requiere inversión de tiempo, requiere inversión de dinero, requiere todo tipo de inversión. Y yo ganaba menos de $50 prácticamente al mes, incluso había meses donde no ganaba absolutamente nada, pero nunca perdí la convicción en el negocio, siempre estuve activo consumiendo mi producto, consumiendo su servicio, porque si tú eres un empresario de la industria, siempre tienes que estar activo con tus servicios o productos. Son cientos de historias que te puedo contar, pero una de las que realmente me ha marcado también es que yo inicié dentro de la industria no con las mejores herramientas. Y eso literalmente me permitió darme cuenta de que yo podía construir desde cero las veces que yo quería. Yo no inicié con el mejor celular, yo no inicié con la mejor computadora, incluso el celular con el que inicié estaba todo quebrado, incluso por ahí lo vamos a poner. Inicié dentro de la industria con un celular que estaba todo quebrado, pero con unas ganas, con un deseo, con una pasión bien grande dentro de la industria, porque ya no eran mis sueños y mis metas, sino el sueño y las metas de prácticamente las personas que iban iniciando en el equipo. Historias como manejar 5 horas a una provincia en Panamá que se llama Los Santos, incluso a un lugar que se llama Pedací. Manejé 5 horas solamente para reunirme con una compañera del colegio, para presentarle la industria, y ella me dijo, sí, yo le entro. Me presenté en ese entonces a algunas personas y solamente ese mes, por hacer ese viaje, ese equipo movió más de $15,000 en ventas. Yo tenía menos de un año, eso fue como al mes número 10. Y también me fui dando cuenta en el camino de que si tú no te rindes, te va a pasar. Si tú no te rindes, sigues haciendo lo que hay que hacer, sigues haciendo, desarrollando habilidades, sigues desarrollando ese carisma, sigues desarrollando todo lo que la industria requiere para lograr resultados, se te va a dar. Vendí mi saxofón que me había regalado mi papá como a los 15 años para poder asistir a un evento. ¿Por qué? Porque en ese evento iba a ir el CEO de la compañía, era una persona multimillonaria, y ya yo había entendido que tú eres el promedio de las 5 personas con las cuales te rodeas. Dime con quién andas, te diré quién eres, dime a quién escuchas y te diré cuánto puedes llegar a ganar. Ya yo había entendido eso. Entonces, cuando yo lo logré entender, yo no me puse excusas para perderme un evento. Yo no me puse excusas para no asistir a una capacitación. Yo no me puse excusas para hacer lo que había que hacer. Vendí el saxofón, valía como $300, y luego pagué los $250 que valía la entrada de ese evento, porque era consumir el producto para poder asistir al evento. Y ese evento fue un antes y un después, porque fue mi primer impacto con una persona que ya había ganado múltiples millones de dólares. La pérdida de la esperanza enferma a las personas. En ese momento, cuando ya llevaba un año dentro de la industria, se me da la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos. Viví 6 meses allá y también fue un impacto con la abundancia, porque yo veía personas que lo que en Panamá se ganaba al mes, ellos se lo estaban ganando a la semana. Incluso empecé a ganar algo de dinero y la cantidad de dinero que estaba ganando era alta. En ese momento llega a mi Instagram un mensaje que dice: ¿qué tal, Omar? Un gusto conectar con emprendedores como vos. Saludos desde Costa Rica. Y ese mensaje literalmente cambió completamente mi vida dentro de la industria, cambió completamente mi carrera, porque yo dije, ¿y qué tal si sí funciona? ¿Qué tal si sí se puede lograr? ¿Qué tal si esta es la oportunidad donde empecemos a lograr esos resultados? Dicho y hecho, lo que no había logrado literalmente en un año dentro de la industria,
Lo logré en un mes. Yo me considero una persona que es muy guiable cuando quiere hacer algo, cuando quiere lograr un resultado, soy muy guiable. Me dejo guiar completamente por las personas que tienen resultados, por las personas que tienen experiencia dentro del ámbito en el cual me considere que quiera aprender algo. Ese mensaje de pura vida, Omar, un gusto conectar con emprendedores como vos, fue el mensaje que me abrió la puerta para poder crear mi propia historia dentro de la industria. Y ahí entendí que un mensaje de un desconocido te puede cambiar completamente la vida. La acumulación del efecto compuesto de una habilidad desarrollada literalmente es esa chispa para poder lograr un resultado en lo que tú deseas. Ya yo llevaba un año desarrollando la industria, un año donde no tenía resultados tangibles, pero sí tenía un resultado interno. Y prácticamente hizo que lo que yo no había logrado en un año se pudiera lograr en un mes. O lo que yo había trabajado en toda mi historia laboral, pudiera comprimir lo que me ganaba incluso en 2 años, poderlo lograr al mes. Prácticamente ahí entendí que muchas veces el resultado que queremos por fuera, muchas veces se trabaja muy bien interno. Y cuando lo trabajas bien interno, el resultado se refleja externamente. Cuando me gané en mi primer mes lo que no me había ganado literalmente en un año, mi mente se expandió por completo y cuando la mente se expande no vuelve a su estado original. Tanto así que en mis primeros 12 meses logré acumular más de $100,000 en ganancia en menos de 18 meses, prácticamente 2 años y medio, logré acumular más de $200,000 en ganancia y de ahí en adelante la vida me dio un giro 180 grados. No te voy a decir que fue color de rosas. Empezamos a tener retos fuertes donde teníamos que aprender a solucionar como completamente adultos, ¿verdad? Y muchas veces me acordaba siempre de mi porqué, el por qué había yo iniciado, porque cuando vas en el camino te das cuenta como que ¿será que sí? ¿Será que no? A veces incluso empiezas a dudar de tu potencial, pero siempre es importante volver a tu porqué. Recuerda que tu porqué inicial es esa chispa, es esa gasolina para tu negocio. Porque el problema siempre va a ser donde colocas tu energía se expande, donde colocas tu enfoque se expande. Muchas veces cuando iniciamos un negocio queremos hacer de todo, ¿verdad? Queremos hacer de todo un poco. Hemos escuchado esa famosa frase que dice no pongas todos los huevos en una sola canasta. Para mí, primero pon todos los huevos en una sola canasta y luego que ya tienes la canasta, ahora sí empieza a repartir los huevos en diferentes canastas. El hate es ruidoso, pero el amor es silencioso y mucho más grande. Cuando yo inicié en la industria, iba en el camino, me acuerdo que me decían el vendedor de juguitos, el vendedor de amalakis, me acuerdo. Yo iba a reuniones, salía de mi casa en ese momento cuando vivía en Boca La Caja por el callejón, imagínense el barrio, ¿verdad? En saco, en camisa, muy bien vestido y tenía vecinos, amigos que me decían el vendedor de juguito. Obviamente tú tienes que tener una fortaleza mental cuando estás iniciando cualquier cosa, un deporte, un negocio, un empleo, independientemente de lo que sea, va a haber hate, pero recuerda que el amor que te tienen es mucho más grande. Tú admiras a personas que hoy en día ni te conocen, pero los admiras, los quieres y no te conocen. Entonces imagínate que ellos tienen personas que los aman, pero no los conocen. Entonces el hate es ruidoso, pero el amor es silencioso, pero es mucho más grande. En una industria que es para todos, pero no todos son para esta industria porque al igual y al cabo es un negocio. Va a haber retos, va a haber circunstancias, vas a tener temas personales que incluso vas a tener que aprender a separarlos de tus temas personales con tus temas de negocio. Me acuerdo en el 2019, después de haber logrado un muy buen resultado, la vida me quería enseñar algo. Después de haber logrado un muy buen resultado, ese resultado desciende a un 90%, prácticamente quedo con un 10% de ese resultado. Y ahí en ese momento entendí que es válido caerse, pero no es válido quedarse ahí. Muchas veces cuando tenemos un reto, nos hacemos la víctima y yo aprendí a ser responsable completamente de mi vida. Lo importante es comprender tu propia historia, aceptar tu propia historia y crear tu propia historia. Todo lo que hoy te sucede es para que tú puedas crear tu propia historia. No sabes a quién estás inspirando, no sabes cuántas personas hay en casa esperando a que tú lo logres. Entonces no es válido quedarte ahí, no es válido de que te suceda algo y te hagas la víctima. Tienes que hacerte completamente responsable de tu resultado. Mi nombre es Omar Samaniego, felicidades y gracias por escuchar este primer episodio
del primer podcast. Vamos a tener múltiples entrevistas de diferentes industrias y esto fue parte de mi historia. Menos del 10% contado. Vamos a estar en próximas ocasiones contándote un poquito más sobre cómo ha sido ese recorrido, no solamente mi historia dentro de la industria, sino mi historia de vida que puede ayudar a impactar la vida de muchísimas personas, que incluso tú posiblemente pudiste haber vivido una vida similar a la mía o yo similar a la tuya. Podemos intercambiar ideas y podemos darnos cuenta que no importa el lugar donde vienes, sino hacia dónde te diriges.